Permítenos acercarnos a tu cruz día tras día. Señor, llévanos más cerca a ti. Permítenos amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y que esta palabra avive el fuego en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, tenemos por título La oración de fe tiene poder. Vamos a leer en unos segundos, unos minutos, vamos a leer Santiago 5, pero primero quería repasar con ustedes el mensaje púlpito del día domingo. La gracia que dijimos que me salva y me enseña. Estos dos puntos son muy importantes, porque mientras leíamos Tito, capítulo 2, nos da a entender que la gracia de Dios no solamente nos salva, nos da vida eterna, sino que esa misma gracia que nos salva también, ¿qué hace? Nos enseña a cómo debemos vivir como hijos de Dios. ¿Correcto? Nos enseña a cómo nosotros tenemos que caminar sobre esta tierra, cómo establecernos en este mundo como una torre de luz. Y hay tres puntos fundamentales en nuestras vidas mientras vamos a ir creciendo en la fe, sea que tengas 1 año, 2 años, 10 años en la iglesia, son tres puntos fundamentales. Palabra, oración y evangelismo. ¿A esto cómo le llamamos? A esto le llamamos los tres hoy. ¿Por qué 3 hoy? Porque esto es todos los días. Estos 3 puntos, ¿cuándo es? ¿Los días domingos? ¿Los días viernes? No, todos los días. Palabra, oración, evangelismo. Entonces, esa gracia que nos ha salvado, que no merecíamos, que el Señor derramó sobre nosotros, en la cruz Él pagó el precio de nuestros pecados, Él sufrió nuestro castigo, esa gracia que viene sobre nosotros, no solamente lo recibimos como un regalo, sino que ahora nos enseña a cómo vivir. Amén. Siempre hablamos de esto. Todos los días vamos en el proceso, a esto le llamamos también la santificación. Palabra, oración, evangelismo. ¿Correcto? Todos los días. Tomamos un texto bíblico, sea que están haciendo el desafío de leer la Biblia en 1 año, o sea que están tomando algunos textos bíblicos, pero todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra. Eso es la gracia que me enseña. Es la gracia que me ha salvado, me está enseñando cómo vivir. Todos los días tenemos un tiempo de oración. Y por supuesto, tenemos de repente algún tiempo personal, ¿no? Por las noches, por las mañanas. De repente antes de comer le agradecemos al Señor. Pero recuerden que usamos un término muy importante, la oración de 24 horas. ¿Qué quiere decir la oración de 24 horas? Que todo lo que yo estoy haciendo, sea que estoy trabajando, manejando, cocinando, haciendo mis tareas, cualquier cosa que esté haciendo, todo lo estoy conectando con el Padre Celestial en oración. O sea, por supuesto es bueno tener un tiempo personal aparte donde me dedico a orar, de repente sea 5 minutos, 10 minutos, 15, pero no solamente que sea ese tiempo de oración, sino todo el día. Y en evangelismo, ¿qué estamos haciendo en estos tiempos? Levantando el movimiento, le dije, ¿de qué? De torres. ¿El contenido cuál es? Época fin de semana, los 3 atrios de oración, los gentiles y la cumbre, sanidad, movimiento de torres. Ahora, antes de entrar al mensaje principal, quería compartir este punto de aquí porque es muy importante, ¿sí? Hace poco vi un video, me gustaría compartirlo con ustedes, espero que lo puedan sacar traducido, pero ¿qué saben ustedes de la iglesia en China, por ejemplo? ¿Qué saben de la iglesia en China? Es muy clandestino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como
como país, China es un país comunista, ¿no? Y a pesar que tienen un libre mercado mundial, ellos como país no creen en Dios, ¿no? Es un país prácticamente ateo, ¿no? Pero, pero aún así en ese país donde si quieres tener tu iglesia es casi imposible, aún así hay millones de cristianos que están levantando. Y hace poco vi esto es algo reciente que está sucediendo. ¿Sabían ustedes que en la China ya están enviando misioneros a otros países? ¿Cómo es posible eso? Ya están en las casas, se están reuniendo, están formando discípulos, están tomando esto todos los días y están recibiendo respuestas a tal punto de que ellos están enviando misioneros desde China a Camboya, a Filipinas, a Estados Unidos incluso. ¿Cómo están recibiendo esas respuestas? Si no, esto no pueden hacer en la China. Digamos, ponemos una publicación afuera que diga todos los viernes, todos los domingos, eso es imposible. Y si el pastor quisiera tener una iglesia, tiene que tener por mínimo 500 miembros y todo mensaje que quiera hacer el pastor tiene que primero ser enviado al gobierno, el gobierno tiene que aprobar ese mensaje y luego tiene que enviarlo y recién puede predicar ese mensaje. Esa es la iglesia en China. Y ahora mismo están ellos enviando misioneros a otros países. ¿Y saben cuál es uno de sus mayores deseos? Por eso le digo, me gustaría, voy a ver si lo puedo encontrar en español para compartir el video, pero es muy bonito. Su deseo es ser usados por Dios. ¿Cómo puedo ser usado por Dios? Y lo primero que sale es misiones. Y son enviados no a países amigables, sino que son enviados a países como Afganistán, Pakistán, donde están haciendo movimiento de misiones ahí. Hace poco, 2 de ellos murieron como mártires. Y sale la madre de estos 2 muchachos que fueron ejecutados allí. Y lo primero que dice es, su sangre son como semillas plantadas en la tierra que darán fruto en aquel país. Y decía, los chinos de verdad que nos están llevando mucho, mucho más la delantera. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué es difícil que eso pase en países como los nuestros, Latinoamérica? Que ojo, no lo veo imposible. Yo veo una gran posibilidad aquí en nuestra Latinoamérica. Pero a veces nos olvidamos de esto. Que la palabra de Dios tiene que ser en mi vida todos los días de mi vida. La oración, por muy difícil que sea la situación, por muy débil que me pueda sentir, de repente la vergüenza me acecha por causa de mis propias tentaciones o mis propios pecados y eso me impide que me aleje. No te alejes, sigue orando a Dios, sigue clamando a Dios, sigue pensando en cómo ser usado por Dios. Esto no debemos dejarlo nunca. ¿Me dejo entender? Esto es algo tan importante. ¿Cómo es que la iglesia, siendo perseguida, es más fuerte, pero cuando tiene libertad, es más débil? Y por eso hoy tenemos que entender, la oración de fe tiene poder. Vamos a Santiago capítulo 5. Y tiene mucho que ver con lo que le estoy contando porque es una de las cosas que la iglesia en China o incluso cuando estos misioneros salen a otros países, las evidencias que necesitan. Por ejemplo, ustedes recuerdan o si ustedes leen Marcos capítulo 15, del 16 al 20, la promesa de Jesús es esta. Y estas señales le seguirán, dice. Y se refiere a sanidad, específicamente. No está hablando solamente de sanidad espiritual, se refiere a sanidad física también. Y una de las cosas que está sucediendo es que cuando van a otros países, uno dice, ¿cómo, Señor, puedo evidenciar de que este evangelio es verdadero? ¿Cómo puedo evidenciar de que lo que estoy predicando, Cristo, realmente es la respuesta a la humanidad? ¿Y saben lo que sucede? Habían personas que estaban falleciendo, estaban en sus últimos momentos, los misioneros iban, oraban por ellos
¿Y qué pasaba? Se restauraba. ¿Qué pasaba? Eran sanos por completo. Y no una sanidad a media, sino una sanidad completa. Sucedía eso, sucede eso, está sucediendo eso ahora. Y uno dice, pero ¿por qué no pasa aquí? ¿O por qué no pasa conmigo? Ojo, Dios tiene planes distintos para cada uno de nosotros. Hay enfermedades que el Señor va a permitir en nuestras vidas. Amén. Porque Él es Rey, Él es Dios, Él va a hacer lo que es bueno para nosotros y para Él. Amén. Pero hay enfermedades que no se curan o no nos sanamos, y disculpen por decir eso, pero no vemos sanidad porque nos falta esto. No lo creemos. Ahora sí, vamos a Santiago 5 del 13 al 20. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Amén. La razón por la cual en estos tiempos los creyentes o los cristianos nos alejamos de las cosas del Señor es porque en el día a día vienen aflicciones, en el día a día vienen problemas, en el día a día estamos llenos de preocupación, sea por deudas, sea por dinero, sea por estudios, sea por salud, pero todo esto que sucede en el día a día nos hace, si nuestro corazón está aquí y Cristo debería estar centrado ahí en el corazón, ¿qué hace esto? Nos lleva, nos empieza a atraer y nuestro corazón empieza a llenarse de aflicción, problemas y preocupaciones. Y entonces nuestra concentración ya no es esto, ya no es palabra, ya no es oración, ya no es evangelismo, nuestra concentración es esto: aflicción, problemas, afanes, dolor, sufrimiento, preocupación. Pero ¿qué dice la Biblia hoy? Es una promesa de parte del Señor. ¿Alguno está afligido entre ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si alguno está afligido entre ustedes, ¿qué dice? Que ore. ¿Estás afligido? ¿Qué dice? Ora. Es tan simple, ¿no? Si alguno de ustedes está afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Pero como esto es mayor en nuestras vidas, la aflicción es mayor, el problema es mayor, el conflicto es mayor, la preocupación es mayor, eso que es tan simple, no lo creemos. Sucede así. Ya tanto, a cada rato orar, como si orar nomás va a solucionar las cosas. ¿Pasa eso o no? Orar nomás va a solucionar las cosas. Y la Biblia dice claramente, ¿está alguno de ustedes afligido? Ore. Ya está. ¿Por qué dice la Biblia tan simple? Miren, en el Antiguo Testamento Dios saca a su pueblo de Egipto y como su pueblo tanto se quejaba, no tenemos carne, en Egipto teníamos carne, no tenemos agua, en Egipto teníamos agua, queja y queja y queja, ¿qué hizo el Señor? Envió serpientes y empezó a matarlos a todos los israelitas. Moisés intercede por su pueblo y en ese momento Dios le dice: levante una serpiente de bronce en medio del desierto. Todo aquel que mire la serpiente vivirá.
No es difícil eso, ¿no es cierto? O es difícil mirar, está en el medio del desierto, no hay edificios, no hay nada, simplemente es una serpiente de bronce en medio del desierto. ¿Qué dice? Míralo, nada más. Vivirás, si lo miras, vivirás. ¿Y pueden creer que aún así había gente que moría? ¿Por qué? Porque no lo creían. ¿Qué voy a perder mi tiempo mirando una serpiente allí? Búscame medicina, ¿no es cierto? Pero, mamá, papá, si tan solo miras te puedes andar, no me estés hablando esas cosas. Y luego Jesús hace mención de esto en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo, le dice, así como fue levantado la serpiente de medio del desierto, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios también sea levantado. ¿Está alguno de ustedes afligido? Ore. Simple, ¿no? ¿Pero por qué no funciona? Porque muchas veces no lo creemos. ¿Cómo llegamos entonces a eso? ¿Cómo puedo llegar a tener esa fe? Acá está. Palabra, oración, evangelismo. Todos los días. Llegar a este punto. Todos los días. Aún con nuestras debilidades, aún con las cosas que todavía nos falta cambiar, aún con las cosas que todavía tenemos que limar en nosotros, todos los días, palabra, oración, evangelismo. Hermanos, si dejo que la aflicción, el problema, la preocupación, el afán, tantas cosas empiece a llenar mi corazón, finalmente voy a tener tanta debilidad en mi vida que no le voy a poder hacer frente a la situación que me pueda venir a mi vida. Y entonces empezamos a caminar una vida de fe pensando que las cosas de Dios, pensando que la oración no funciona. Pero en realidad la oración sí funciona. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, la oración sí funciona. Amén. La oración sí funciona. La oración es poderoso. Amén. La oración es poderosa. Los no creyentes no pueden recibir esta bendición. No pueden experimentar el poder de la oración. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Aunque hay oración en otras religiones, los musulmanes oran, los budistas oran. Estuvimos en Corea, visitamos un templo budista y es no me acuerdo la estatura de esta estatua, era inmensa. Creo que con 93 metros de altura, creo que es altísimo. Y es el segundo más alto de toda Asia. El primero está en Japón. Y la gente, ¿cómo va a orar a ese lugar? La gente va y le pone sus oraciones, sus títulos de oración. Y para que pongas tu título de oración, ¿sabes cuánto tienes que pagar como mínimo? $100. Es el mínimo que tienes que pagar para que tu título de oración esté puesto ahí. ¿No? O sea, hay oración. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno dice, a ellos también se les responde. También hay oraciones que los budistas hacen y son respondidas. También hay oraciones que hacen los musulmanes y también son respondidas. ¿No es cierto? ¿Y qué hay de eso? ¿Qué dijo Jesús? Aquí que entendamos la unicidad de Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Y luego dice algo muy exclusivo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otra oración que uno pueda ver allá afuera, si no es por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, no viene de Dios Padre. No viene de Dios Padre. Por eso, hermano, regocíjate que has conocido la verdad. Alégrate que has conocido el único camino para poder llegar a Dios. Alégrate que posees el nombre por el cual nuestro Padre Celestial te puede oír. Alégrate. Nos alegra. Tenemos que alegrarnos por esto. La oración que podemos hacer ahora como hijo de Dios es una oración
poderosa. Les comentaba, esta mujer, esta madre, cuando oye que sus 2 hijos fueron mártires en un país por ser misioneros, las palabras que salen de ella, su sangre son solamente semillas que van a florecer en el futuro para muchas almas ser salvadas. Yo le pido a Dios que no tome en cuenta este pecado aquellos que quitaron la vida a mis 2 muchachos. ¿Cómo puedes sentir algo así? Es una mujer de oración. No encuentro otra explicación. Es una mujer de oración. Sabe a quién le ha creído. Sabe que lo que hicieron sus hijos es lo más valioso ante los ojos de nuestro Creador. Y mientras esto está pasando, el creyente que tiene más libertad en esos tiempos, ¿en qué se enfoca más? Aflicción, problema, preocupación, afanes, deudas. El hermano no me saludó el domingo. ¿Ah? El pastor no me ha mandado un mensaje. Me ha dejado en visto. No hago eso, pero bueno, pasa. No digo que sea acá. Pasa en otros países también. Por eso es que no vemos una oración poderosa, pues. Porque el enemigo se encarga que nuestro enfoque se vaya en otro lugar. Hoy tenemos que retomar nuestro enfoque, nuestra concentración. La oración de fe. Amén. La oración de fe. Miren Mateo 8 del 5 al 13. Mateo capítulo 8 del 5 al 13. Vamos a nuestras Biblias. Mateo 8 del 5 al 13. La fe del centurión. Miren, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Un ratito. ¿Saben que las personas que tienen parálisis o de repente tienen dañado la columna, no es que simplemente no puedan moverse, sino que sienten dolor? ¿Ya? O sea, no es que simplemente, no digo que sea lo mejor, pero digamos que estás paralizado, no sientes nada, ok. Pero no, sienten dolor, sienten como un peso incluso que va. O sea, es un dolor que de verdad muchos lo pasan y da pena cuando sucede esta situación. Pero miren, continuemos. El centurión le sigue hablando aquí. Versículo 7. Iré a sanarlo, respondió Jesús. 8. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Todo se hará tal y como creíste. Entonces, algo que me pasa a mí, como le digo, esto es algo muy personal. Suelo creerle más a la aflicción o al problema que al poder de Dios. Y por eso no veo una respuesta. O sea, le suelo creer más al problema, más a la preocupación, a la aflicción, que lo que realmente está escrito aquí. ¿Centurión tenía un problema o no tenía un problema? Tenía un problema, ¿correcto? ¿Sabía cuál era la respuesta o no sabía cuál era la respuesta? Sabía, porque fue a buscar a Jesús.
Pero él no se enredó en esta situación de que ojalá pueda venir, de repente no me hará caso. No se enredó en nada de eso. Simplemente le dijo, Señor, te pido que lo sanes. ¿Y Jesús qué dijo? Está bien, vamos a tu casa, vamos, yo te acompaño. Jesús, el centurión que le dice, no, Señor, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo. Yo también soy un hombre de órdenes. Si yo le digo a este, ven, tiene que venir. Si yo le digo a este que vaya, tiene que ir. Tan solo di la palabra y será hecho. ¿Qué es lo que estaba haciendo allí el centurión? Mostrando su fe. Y luego Jesús le confirma, le dice, ve, todo se hará tal como lo creíste. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo tengo fe de que la iglesia va a crecer. Yo tengo una visión para la iglesia Unánimes en Cristo, que esta iglesia va a seguir proclamando el Evangelio hasta nuestras siguientes generaciones. Incluso hasta el día que nosotros no estemos aquí, esta generación hablando. Tengo fe de que Latinoamérica será uno de los continentes más fuertes en el Evangelio. Tengo fe en eso. Y si yo creo realmente en eso, el Señor empieza a derramar su respuesta. Eso es una oración poderosa. Se hará tal como lo creíste. A las madres le digo esto, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de orar por sus hijas. No dejen de hacerlo. Llegarán a conocer al Señor. Sé muy bien y soy producto de las oraciones de mi madre también. Cuando yo rechazaba a Dios, cuando yo no quería saber nada de Dios, cuando yo me escapaba o me molestaba en contra de mi familia, ahí había algo mucho más poderoso que yo, era la oración. Amén. Sé que tienen hijos, de repente tienen hijas que todavía no están en los caminos, no se desanimen, sigan orando. Tal como ustedes lo van a creer, tal como ustedes lo confiesan. Amén. Si confiesan eso, yo recuerdo, esto me llegó a mente cuando hemos estado hace poco, uno de los pastores que estaba con nosotros, este pastor me conoció a mí cuando yo tenía 17 años, ya recién llegadito a Corea, y por alguna extraña razón, ojo, era recién llegado a Corea, no sabía, no era creyente todavía, es más, recién estaba entrando al camino del Señor. Y en ese momento este pastor que no solía saludar a nadie de esta manera, lo primero que me dice es, hola colega, me dice. Él ya era pastor. Colega, me decía. Y yo lo miraba como, pero si él es pastor, ¿por qué me dice mi colega? Yo no entiendo por qué me dice colega. Ahora estamos juntos todavía haciendo el movimiento de la palabra. Y le hice acordar, pastor, ¿usted recuerda cuando usted me dijo eso? Y verdad, ¿no? Me dice. Y siempre me saludaba así. Incluso hasta cuando ya se enteró que yo empecé a estudiar seminario, ya quería ser pastor, me seguía saludando así. Oración de fe. Amén. La oración de fe. No desanimarnos, tal como esta mujer en Marcos 5, del 25 al 35, Marcos capítulo 5, del 25 al 35. Vamos. Estoy dando estos ejemplos para que podamos confirmar mediante la palabra qué es la oración de fe. Esta es la mujer que sufría una enfermedad muy fuerte, que tenía flujo de sangre. Para que podamos entender un poquito esto, si en aquel entonces sufrías, no es como en estos tiempos que hay más facilidades para las mujeres cuando tienen el periodo, ¿no? Se pueden asear rápidamente, pueden ducharse, tienen toallas higiénicas. En aquel entonces no era así. Y encima de eso, era una ley que si tú tocabas algo que la mujer de repente tenía en ese entonces un mes, y tú tocabas algo, eras impuro. Y tenías que purificar, tenías que alejarte de todos, tenías que ir como una semana a purificarte. Entonces imagínate, ¿no? En ese entonces, si tú tocabas a una mujer así, tenías que purificar, tenías que hacer todo un ritual. Eso es lo que esta mujer no solamente pasaba un día, 2 días, una semana, lo había pasado toda su vida. Toda su vida había sentido este rechazo.
¿Ya? Y aquí va su historia. Vamos a Marcos 5, del 25 en adelante. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar a Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido, de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Recuerdan la escena en The Chosen? No sé si han visto esta escena en la serie. Jesús está lleno y alrededor de tantas personas, pero en ese momento cuando la mujer que tenía flujo de sangre le toca solamente el borde de su manto, él siente que poder sale de él. Ojo, Jesús no estaba buscando a la mujer. Él no dijo dónde está. Obviamente en su sabiduría y en su conocimiento, omnisciencia lo sabía, pero en su estado humano no lo sabía. Es decir, no sabía que esa mujer le iba a tocar. Por eso dice, ¿quién me tocó? Y en ese momento, ¿quién aparece ahí? La mujer. ¿Ya? Y miren, vamos al versículo 33. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies. ¿Por qué se acerca así? ¿Por qué se acerca temblando de miedo? Porque habrá pensado, ya lo contaminé. Ya lo contaminé. Y en ese momento, ¿qué le dice? Hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Qué bonito. Primeras palabras que sale de Jesús. Hija. No le dice mujer, no le dice muchacha. ¿Qué le dice? Hija. Tu fe te ha sanado. Esa es la oración poderosa. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo puedo experimentar una oración que realmente tenga poder en mi vida? Todos los días, palabra, oración, evangelismo. Y si pueden salir y ganarse un alma todos los días, mejor todavía. Pero al menos pensemos en cómo puedo ser usado por Dios. Amén. Si Dios me regala un día mañana, piensa, ¿cómo puedo ser usado por Dios? ¿De qué manera el Señor vas a usar hoy mi mente, mi vida, mis talentos, mis estudios, mi trabajo? ¿De qué manera hoy me vas a usar para que un alma llegue a conocer el Evangelio? Voy avanzando. 2. Estas oraciones, hermanos, también es importante que haya oración de arrepentimiento. Claro, uno dirá, pues no tengo nada de qué arrepentirme, ¿no? Sí, uno podría decir eso, pero la verdad es que si yo tengo que estar delante de la presencia de Dios todos los días, quiere decir que estoy ante un ser sumamente santo, sumamente santo. No hay nadie más santo que Dios. Amén. No hay nadie más santo que Jesús. Acercarme a Él quiere decir que dejo atrás mis debilidades. Y hoy Santiago, si volvemos nuevamente a Santiago donde hemos estado, dice algo interesante. Vamos nuevamente a Santiago 5. Dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Ore. Si alguno está de buen ánimo, cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15. La oración de fe
sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Es cierto eso o no es cierto? Lo hemos visto, ¿cierto? Mateo y Marcos. La oración de fe sanará al enfermo. Gloria a Dios. Y luego dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hay una oración que hacemos de aceptación, mas a todos los que le recibieron y creyeron su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Me arrepiento de haber estado siguiendo la corriente del mundo y ahora ¿qué soy? Soy un hijo de Dios. Amén. Me arrepiento de haber estado separado completamente de Dios y ahora ¿qué soy? Un hijo de Dios. Esta oración de arrepentimiento, si tan solo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. Esta oración de arrepentimiento es lo que me trae salvación. Pero también hay una oración de arrepentimiento que va a traer a mi vida, ¿qué? Sanidad. Y eso es cuando sabemos que tenemos alguna debilidad o alguna tentación que no puedo superarlo por mi propia cuenta. Es bueno que con ese hermano que yo sé que puedo tener confianza, con esa hermana que yo sé que puede tener confianza, o con el pastor que yo puedo tener confianza, como han venido algunas veces a buscarme, pastor, estoy pasando por esto, ayúdame a orar. Eso, ¿qué trae en mi vida? Sanidad. ¿Amén? Pastor, hice tal cosa, hermano, hice tal cosa, necesito que me ayudes a orar, porque no quiero caer nuevamente. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero necesitamos recibir ¿qué? Sanidad. Tanto tiempo hemos vivido en la corriente de este mundo que se ha grabado, naturalizado, enraizado cosas equivocadas. Y para eso es importante que vayamos sanando. Amén. Sanando por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración y también por medio de la intercesión como iglesia. Por eso hoy nos hemos levantado temprano todos a interceder. Amén. Y por último, una oración que tiene fervor. Amén. Me preguntaron, Pastor Hidalgo, cuando estaba en Corea, ¿alguna vez has orado gritando, Chuyo? Chuyo, Chuyo quiere decir Señor en coreano. Y yo la verdad sí he orado, ¿no? De esa manera. Pero luego le preguntaban a otros y algunos no sabían qué es eso. ¿Por qué? Porque en Corea del Sur, cuando hubo un gran despertar, las oraciones que ellos hacían no era una oración solamente de cerrar los ojos y silenciosamente orar, que no tiene nada de malo eso, sino que hubo un tiempo donde había tanto fervor que cuando ellos empezaban a orar, todos gritaban, ¡Chuyo! Fuerte. Parecía como unos guerreros que clamaban al Señor. Y esa oración últimamente se está perdiendo. Miren cómo es, ¿no? Esa oración últimamente se está perdiendo porque se vuelve como que medio extraño o a tal punto de que preguntan, ¿alguna vez has hecho esa oración? Porque es algo que no se ha hecho hace mucho tiempo ya. Y lo que yo digo es, ¿tiene algo de malo tener fervor por Dios? No tiene nada de malo. Es más, yo pienso que es bueno que tengamos fervor por la cosa del Señor. Yo siendo una persona muy reservada, yo soy una persona muy tímida, no me gusta ser una persona muy notable ante la sociedad, pero si me toca hacer algo para el Señor, lo hago. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada eso. Elías, dice, era una persona también así, que tenía sus debilidades, pero ¿qué hizo? Dice, clamó al Señor. ¿Qué hemos visto hace tiempo? Jeremías 33, del 1 al 3. ¿Qué dice ahí el Señor? Clama a mí y yo te responderé. No está diciendo solamente, a ver, de manera silenciosa, llámame, que no tiene nada de malo, hermanos, no tiene nada de malo. Está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Amén, remanentes.
Yo sé que pueden gritar ustedes. ¿Ah? Un concierto aquí no han gritado, ¿no? ¡Guau! Si cuando vinieron los hermanos de Corea nomás estaban gritando. ¿Ah? Van a regresar, por si acaso. ¿Ah? Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que sabemos clamar, o sea, sabemos hacer eso. Sino que no lo sabemos hacerlo para Dios. Lo hemos hecho para otras cosas. Ojo, no estoy señalando el dedo acá, lo digo también por mí. Yo también era así, yo también señalaba o clamaba, pero por las cosas equivocadas. Ahora entiendo, es necesario que clame a Dios. Es necesario que me gaste mis fuerzas para el reino. Amén, remanentes, es necesario que hagan eso. Por ejemplo, yo sé que les gusta el deporte, ¿no es cierto? El fútbol, les gusta hacer eso. Claro, corren, juegan y no se cansan, ¿no? Aunque están sudando, están sin aire, pero lo están haciendo, ¿no es cierto? Porque les gusta. Hagan eso, pero para el Señor también. Pues lo que estoy diciendo es, hay que restaurar el fervor para las cosas de Dios. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, restaura el fervor y la pasión por Cristo. Restaura el fervor y la pasión por Cristo. Amén. Hermano, dice, hagan esto. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor, dice, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Clama a mí y yo te responderé. Si realmente restauramos esta oración con fervor, ¿qué va a suceder? Van a suceder respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Lo hemos visto ahora en Marcos. El centurión simplemente dijo, da la orden y será hecho. En ese momento Jesús dijo, ve, será de acuerdo a tu fe. Trascendió el tiempo y el espacio de esa orden y su criado fue sanado. ¿Y eso qué traerá a nuestras vidas? Como lo dice hoy, frutos. Bien, amados hermanos, concluyendo el mensaje de hoy, tomando el mensaje púlpito también del día domingo, ¿qué tengo que restaurar en mi vida? Palabra, oración, evangelismo. Amén. Movimiento de torres. ¿Qué es esto? Lo que estamos haciendo. El contenido. Vamos a hacer una iglesia representativa. Oremos todos los días con esto. Amén. Una iglesia representativa. A mis hermanos, acá la mayoría somos jóvenes. Amén. Amén. ¿O se sienten ya viejitos? Ajá. Somos jóvenes. Amén. En Cristo Jesús tenemos la eterna juventud. Amén. Hay que dar todas nuestras fuerzas para el reino. Pero que este atrio que vamos a levantar lleve a nuestros niños a ser cumbre espiritual. Amén. Que esta iglesia que podamos tener pueda traer realmente sanidad en el nombre de Jesús. Miren, estamos hablando de sanidad, sanidad, sanidad. ¿Y Dios cómo nos responde? Dios nos envía un equipo de médicos ahora para julio. Wow, tremendo, ¿no? Para julio. Ya me sorprendió, ya están comprando su pasaje ya. Mi querido pastor, estoy llegando el día 1 a tal hora. Por favor, me reservo un hotel para esa época. Ok. Ya está, ya. Se quedan sorprendidos porque normalmente, hermanos, cuando hacen misiones médicas, van a países como de repente partes del África, ¿no? Y es más, un pastor me dijo esto, ustedes saben que los pastores a veces en Corea son un poco fríos, me dicen, yo dije, ¿por qué están yendo a Perú? Dije. Y yo dije, yo tampoco sé, pastor, yo no he pedido. No van a pensar, pastor, que yo mandé una solicitud ahí, por favor, vengan a Perú. De un momento a otro me contactaron, me dijeron, queremos ir a bendecir a Perú, a tu iglesia. Ok. Yo no voy a rechazar la bendición del Señor. Amén. Una iglesia que sana. Amén. Así que después voy a coordinar con ustedes porque necesito hacer una lista más o menos de quiénes van a poder venir y recibir tratamiento. De eso hablo después. Y una iglesia que es conocido ante el mundo.
O sea, que no digan solamente, ahí se reúne un grupito. No, esa es la iglesia que ayudó a la sociedad. Esa es la iglesia que me ayudó en tiempos difíciles. Esa es la iglesia que está ayudando ahora a los jóvenes. O sea, que los demás nos conozcan por las buenas obras que hacemos. Amén. No tiene nada de malo. A veces pienso que, como hemos dicho tantas veces, no somos salvos por obras, dejamos de hacer obras. No puede ser eso. Es cierto, no somos salvos por obras, pero somos llamados a hacer buenas obras. Amén. Y que nos conozcan por eso. Y mañana también tenemos nuestra época, comenzamos hoy, época viernes, sábado y domingo. Pongamos todas nuestras fuerzas para esto. Amén. Recuerden, estamos haciendo actividades en la iglesia, pero todo es para que sigamos siendo una iglesia representativa, para que sigan levantando jóvenes con talentos, para que podamos realmente ser luz en medio de tinieblas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por llamarnos como discípulos tuyos. Señor, ayúdanos a seguir levantando el movimiento de torres en cada lugar que vayamos, en donde sea que nos encontremos. Ayúdanos, Señor, a que todos los días podamos tomar la palabra, oración y el evangelismo de hoy. Ayúdanos, Señor, a que tener una oración sincera, una oración poderosa, una oración de arrepentimiento, una oración de fervor, todos los días de nuestras vidas. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Me despido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. Un fuerte abrazo para ustedes. Sigan compartiendo los mensajes, sigan enviando estos enlaces en Facebook y YouTube para que más personas lleguen al conocimiento del Evangelio. ¿Amén? Bien, ahora sí, aquí nos saludamos mutuamente.